Hoy quiero que analicemos un giro en los acontecimientos que, a mi juicio, altera por completo la naturaleza de este conflicto. Y cuando digo todo, me refiero a la estructura misma de la geopolítica mundial. Hasta este momento, la narrativa predominante en Occidente sugería que Irán estaba librando esta batalla en una soledad absoluta. Se nos decía que Teherán estaba aislado, rodeado por bases enemigas, superado tecnológicamente y atrapado en una sorpresa estratégica de la que no podría escapar. Sin embargo, esa suposición ha quedado hoy totalmente obsoleta y fuera de la realidad táctica. Irán ya no está solo. Yemen ha entrado formalmente en la guerra, y no lo ha hecho de manera simbólica ni meramente política a través de comunicados en redes sociales. Ha entrado militarmente, ejecutando una de las ofensivas más masivas y coordinadas de su historia. Para entender la gravedad de esto, debemos mirar el mapa. Yemen se asienta sobre uno de los puntos de estrangulamiento más vitales del planeta, el estrecho de Bab el-Mandeb. Se trata de un pasaje angosto a través del cual fluye una porción masiva del comercio global cada segundo del día. Lo que los hutíes están demostrando ahora es simple pero devastador, tienen la capacidad real de cerrarlo. Si ese punto de tránsito se interrumpe, la arquitectura de la guerra cambia de forma súbita. Estamos ante el nacimiento de un sistema de presión multifrontal que podría redefinir no solo el resultado de este conflicto, sino el orden económico de las próximas décadas. La subestimación crónica de Yemen. Para comprender lo que Yemen aporta a este tablero, primero debemos deshacernos de los prejuicios occidentales. En Estados Unidos y Europa, la tendencia es mirar a Yemen y ver un país pequeño, empobrecido, fracturado y devastado por años de bombardeos. Se preguntan, ¿qué puede hacer una nación en ruinas contra el ejército más poderoso de la historia? Esa es precisamente la arrogancia que ha conducido a Washington a esta trampa. Permítanme recordarles lo que Yemen ha logrado realmente. Durante 7 años consecutivos, Arabia Saudita, respaldada por todo el peso logístico, de inteligencia y de armamento de Occidente, libró una guerra total contra Yemen. No fue solo una campaña de bombardeos, fue un intento de estrangulamiento genocida. Estados Unidos patrullaba el Mar Rojo ayudando a imponer un bloqueo de alimentos y medicinas. Existen informes documentados de personal militar que confirman cómo se interceptaban pequeñas embarcaciones que intentaban llevar suministros médicos vitales para gente que moría en los hospitales. Esas medicinas eran arrojadas al mar. Ese es el nivel de asfixia que Yemen resistió. Y a pesar de todo eso, Yemen no cayó. No se rindió. Lo que finalmente forzó el alto el fuego no fue la diplomacia desinteresada, sino la capacidad de Yemen para golpear las instalaciones de gas y petróleo de Arabia Saudita con tal eficacia que la monarquía saudí simplemente no pudo continuar. Yemen ganó esa guerra. Una nación bloqueada y hambrienta derrotó a la coalición más rica de la región y obligó a Estados Unidos a declarar una victoria ficticia para poder retirarse. Ese es el actor que acaba de entrar en el conflicto actual. El Yemen de hoy es mucho más capaz, está mejor armado y tiene más experiencia que el de hace 7 años. Han pasado cada día de este tiempo desarrollando capacidades militares, estudiando los puntos débiles de las defensas occidentales, al igual que Irán pasó 25 años preparándose para este choque existencial. El cierre de los dos estrechos, una pesadilla logística a la entrada de Yemen, crea lo que llamo la trampa de los dos frentes. Si Irán controla el estrecho de Hormuz en el este y Yemen controla Bab el-Mandeb en el oeste, se cierran las dos puertas principales del comercio energético mundial. Aproximadamente entre el 12% y el 15% del comercio global total transita por el Mar Rojo. Si ambos puntos son amenazados simultáneamente, no hay rutas alternativas viables que no impliquen un costo astronómico y semanas de retraso rodeando el Cabo de Buena Esperanza en África. Esto no es solo una teoría sobre contenedores de mercancías, es un golpe directo al corazón del suministro de petróleo. Ya estamos escuchando a analistas financieros de primer nivel advertir que el crudo a $150 por barril es una posibilidad inminente, y algunos incluso mencionan los $200. Piensen en lo que eso significa para la economía estadounidense, un sistema que se sostiene sobre el pilar de la energía barata y la inversión constante de los estados del Golfo. Cuando la energía deja de ser barata y los estados del Golfo pierden su estabilidad, todo el andamiaje financiero de Occidente entra en una fase de estrés sistémico. Además, hay una dimensión terrestre que pocos discuten. Yemen comparte una frontera directa con Arabia Saudita por el suroeste. Y seamos directos, el ejército saudí ha demostrado que no tiene capacidad de combate real contra una fuerza insurgente motivada. Ahora,
Con Irak amenazando desde el norte, Irán desde el este y Yemen desde el sur, toda la península arábiga está bajo presión. Washington se enfrenta a una pregunta logística imposible. ¿A qué frente envía sus limitados misiles interceptores? La matemática del agotamiento ya hemos analizado cómo un solo misil balístico iraní puede atraer hasta 11 interceptores estadounidenses, y en muchos casos, todos fallan. Cada interceptor cuesta entre 3 y 10 millones de dólares. Por el contrario, los drones iraníes y yemeníes cuestan apenas 50,000 dólares. Es una guerra de desgaste matemático. Cada misil que Estados Unidos dispara contra un objetivo en Yemen es un misil que no tiene disponible para defenderse de Irán. Cada dólar gastado en el Mar Rojo acelera la insostenibilidad financiera de esta guerra para el tesoro de los Estados Unidos. En el campo de batalla real, más allá de la propaganda mediática, la situación es crítica para la coalición. Estados Unidos ha perdido gran parte de su infraestructura de radares terrestres en la región debido a ataques de precisión. Esto los ha obligado a depender casi totalmente de los sistemas aerotransportados, como los aviones AWACS E-3 Sentry, que son radares voladores indispensables para coordinar cualquier operación aérea. Hace poco, uno de estos aviones, extraordinariamente caros y difíciles de reemplazar, fue destruido en una base en Arabia Saudita. Lo mismo ha ocurrido con varios aviones cisterna KC-135, encargados de reabastecer a los cazas en pleno vuelo. Si pierdes los tanqueros, pierdes la capacidad de mantener patrullas aéreas a larga distancia. Las aeronaves estadounidenses se ven obligadas a operar desde distancias de seguridad cada vez mayores, lo que reduce drásticamente su tiempo efectivo sobre el objetivo. Estos no son meros reveses tácticos, son pérdidas estratégicas que degradan la capacidad operativa de una forma que el complejo militar industrial de Estados Unidos no puede reparar rápidamente. Ese sistema está diseñado para fabricar armas carísimas de forma lenta, a lo largo de décadas. No está preparado para una guerra de alta intensidad donde el enemigo produce enjambres de drones de bajo costo en fábricas descentralizadas y ocultas. El mito de la invasión terrestre se habla mucho sobre el envío de miles de marines a la región y el secretario de Defensa no ha descartado una invasión por tierra. Pero debemos analizar la realidad geográfica y militar de este escenario. Es posible que las fuerzas estadounidenses puedan tomar inicialmente algunas islas iraníes en el estrecho o asegurar ciertos puntos costeros, pero la pregunta es, ¿qué sigue? Irán lleva 25 años planificando la respuesta a una invasión terrestre. Han construido bases militares enteras dentro de cadenas montañosas que los satélites estadounidenses aún no han logrado localizar. Los ataques de misiles que hemos visto hasta ahora provienen de bases ya conocidas, pero existe una red de instalaciones profundas bajo tierra que aún no ha sido activada. Estados Unidos descubrirá esas bases el día que sus botas toquen suelo iraní. La geografía de Irán es 4 veces más grande que la de Irak y es predominantemente montañosa. Las cordilleras de Zagros y Alborz son fortalezas naturales. Cuando se invadió Irak por segunda vez, el país estaba quebrado por años de sanciones, el gobierno era impopular y el terreno era un desierto plano ideal para los tanques. Aún así, se necesitaron cientos de miles de tropas y la cooperación total de los vecinos. Irán no es Irak. No hay comparación posible. Además, si Estados Unidos entra en Irán, ¿qué impide que las fuerzas iraníes e iraquíes entren simultáneamente en Kuwait y Arabia Saudita? Si Yemen empuja desde el sur al mismo tiempo, las fuerzas estadounidenses en el Golfo quedarían flanqueadas, sus bases de retaguardia colapsarían y se encontrarían en una ratonera sin salida. La resiliencia como arma estratégica. El analista occidental suele cometer el error de pensar que bombardeando infraestructuras y matando líderes se logrará que la población civil fuerce un colapso del gobierno. Esto demuestra una incomprensión total de la cultura iraní y yemení. En las noches de bombardeos intensos en Teherán, la respuesta del pueblo no es el pánico, sino la resistencia. Se ven millones de personas en las calles, ondeando banderas y entonando cánticos de desafío. Vemos a mujeres caminando solas por la capital a la 1 de la mañana tras una noche de fuego, o multitudes cantando música revolucionaria. Esta es una población que entiende, de forma existencial, que esta es una guerra por su supervivencia como civilización. Irán estuvo una semana entera sin un líder supremo tras los ataques iniciales y el país no descendió al caos. Las fuerzas armadas siguieron operando y el gobierno siguió funcionando. Una civilización de 3,000 años no se desintegra porque se elimine a una figura de mando, se adapta, absorbe el golpe y devuelve el ataque. Lo vimos con Alejandro Magno, con Roma, con los mongoles.
La cultura persa siempre termina absorbiendo al invasor. Yemen ha demostrado la misma resiliencia. 7 años de hambre y bloqueo no los quebraron, los hicieron más fuertes. El fin del juego económico, el tiempo no corre a favor de Washington. Cada minuto que esta guerra se prolonga, la escasez de energía, petroquímicos y fertilizantes se agrava. Esto no crece de forma lineal, se acumula. Hay un retraso inherente en las cadenas de suministro, los barcos tardan semanas en llegar y las materias primas más tiempo aún en procesarse. El verdadero dolor económico de lo que se está gestando hoy todavía no se ha sentido en los hogares de Ohio o Florida, pero viene en camino y llegará con una fuerza demoledora. Cuando el petróleo a $200 se traduzca en precios de alimentos imposibles de pagar y cuando la falta de fertilizantes provoque una crisis agrícola global, la posición política de Donald Trump, un hombre que ha apostado todo su prestigio al rendimiento de la bolsa y la economía, se volverá insostenible. El marcador político de Trump es el mercado de valores. En el momento en que ese marcador entre en rojo profundo debido a una guerra que el 60% de los estadounidenses rechaza, la voluntad política para continuar el conflicto se evaporará. Esa es la verdadera estrategia de Irán y Yemen. No buscan derrotar militarmente a Estados Unidos en una batalla decisiva al estilo del siglo XX. Buscan hacer que el costo de continuar la guerra sea económica y políticamente imposible de sostener. Siguen una máxima tan antigua como la guerra misma: desangra al imperio, haz que quedarse sea más caro que irse, y espera a que el imperio tome la decisión racional de retirarse. Las demandas de Irán, cuando llegue el momento inevitable de negociar, serán innegociables: el fin de las bases militares estadounidenses en el Golfo, la inclusión de Yemen, Líbano e Irak en cualquier acuerdo de seguridad regional y el fin permanente de las sanciones económicas que han estrangulado a su pueblo por décadas. No son peticiones irracionales para una civilización que acaba de sobrevivir a un asalto existencial, son las condiciones mínimas para un Oriente Medio estable. La entrada de Yemen no es solo una escalada militar, es el cierre definitivo de la trampa estratégica. Estados Unidos entró en esta guerra con la soberbia de creer que su poder bruto forzaría una rendición rápida. No planearon que Irán lucharía, no planearon que Yemen entraría, no planearon el impacto de 2 estrechos cerrados ni las consecuencias de un rechazo popular masivo en su propia casa. Cada día que pasa, la trampa se aprieta. Cada dron que cruza las defensas cuesta más en términos de credibilidad y finanzas de lo que Occidente puede permitirse perder. La pregunta ya no es si Estados Unidos tendrá que buscar una salida, sino cuánto tardará en encontrarla y qué precio histórico tendrá que pagar por su error de cálculo final en el Oriente Medio. Estamos ante un punto de inflexión histórico, y la historia, como bien sabemos, no miente.